porque hicimos un parate el miércoles pasado, que estuvo Ariel, y vamos hoy a tomar nuevamente, a reiniciar el capítulo 2 de Segunda Pedro, perdón, capítulo 1 de Segunda Pedro. Habíamos dejado en el versículo 15 y vamos a leer los 3 versículos siguientes que nos hablan allí en el bosquejo, dice testigos oculares, ¿no? de la transfiguración del Señor. Dice el versículo 16, capítulo 1, Segunda Pedro, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Vamos a orar por la palabra, hermanos. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias por poder abrir tu palabra, Señor, que nos has dejado. Bendícela en cada corazón, Señor, y podamos ser alumbrados por esta palabra, Señor, poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y podamos obedecerla. Tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, por tu palabra, el consejo, la fortaleza, la paz, el consuelo, Señor. Por eso confiamos en tu palabra y te pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pedro está dispuesto a recordar, ¿no? Él dice que debemos, él recuerda a los creyentes la importancia de la enseñanza de la Biblia, ¿no? Lo ha hecho en la primera carta y lo ha hecho también en estos versículos que hemos visto de la segunda carta. Pero él habla lógicamente, de la enseñanza espiritual, del progreso que trae el estudio de la palabra, la obediencia de la palabra. Y esa voluntad de Dios le puso en el corazón que deje, como dice ahora, vamos a leer el versículo 15, que se ha visto en la otra reunión, que deje en la memoria, en forma escrita, dice, esa palabra y esos hechos, para que nosotros hagamos memoria, ¿no? De ello, que no quede solamente en algo, sino que quede escrita. Dice el versículo 15 que hemos leído, que hemos visto en la otra clase: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Para que tengamos memoria de estas cosas, Él la dejó escrita, el apóstol la dejó escrita, por supuesto, por voluntad, por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y es por medio de esos escritos que nosotros vamos a tener memoria de estas verdades de Dios, del Señor, y lo vamos a tener en todo tiempo, ¿eh? Ahora, así vemos la importancia del ministerio escrito de los apóstoles, que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra permanece, que la palabra es viva, que la palabra está presente. Y por eso nos fue dejada, ¿no? Esta palabra que en esa época y en la nuestra también, ¿no? No se creen, o como dice el apóstol acá, Pedro, se cree que son fábulas, que son mitos, que son algo inventado, ¿no? Imaginado. El apóstol compara esto luego con lo que no es verdad, que son las fábulas artificiosas, dice, o los mitos, y habla luego de su propia vivencia para decir: no, esto es verdad, esto es real, esto yo lo viví, esto yo lo pasé. Mis sentidos pudieron ver y pudieron oír esta realidad que pasó allí en el Monte Santo. Es decir, él estaba mostrando la verdad infalible y confiable de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos desviados de ella, por supuesto, ¿no? La verdad, dice el apóstol Pedro, no es una fábula, no es un mito. Aunque algunos consideran, o consideraban y consideran, que la Biblia es una colección de cuentos para engañar, o de fábulas, creencias imaginadas,
Otros dicen que son mitos creados para engañar a las personas, para tenerlas, para dominarlas. Yo recuerdo, a lo mejor los mayores se van a acordar, allí por la época de la época del comunismo, la época donde estaba la URSS, que todavía no era Rusia, que todavía no estaba separada, existía un dicho de los comunistas, ¿no? Que veían que la religión era peligrosa, y no dice, la religión dice, creer en Dios, esto fue creado, es el opio de los pueblos, decía. Esto es el opio de los pueblos. Así decían allí en la famosa Guerra Fría, ¿no? Que había. Esto es el opio de los pueblos. Este opio adormece a las personas y las religiones tienen el control de la gente. O sea que tenían esas ideas, esos mitos que habían creído. Son cosas que en todo tiempo se busca enfrentar la verdad de Dios, se busca difamarla, se busca deformarla, se busca corromperla. Tal es así que en nuestra época vemos mucho que conociendo la verdad de Dios se hacen apóstatas, conociendo la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque se van detrás de fábulas, de otras creencias, de otros mitos, después de haber conocido la verdad de Dios. Entonces, en todas las épocas ha existido ese peligro, ¿no? Pero sabemos que las historias bíblicas son basadas en hechos reales, concretos. Por eso se nos ha dejado aquí esta verdad. Por eso el Señor, antes de resucitar, Él se transfiguró, él mostró lo que verdaderamente era en esencia Jesús. Era Dios todopoderoso, era el Altísimo, era, como dice aquí el apóstol Pedro, su majestad. Y se mostró como la verdadera majestad Jesús, transformándose, viéndolo como lo vieron aquellos tres hombres, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Pero no fue dejado por casualidad, fue dejado por ese hecho de desmentir en lo que creemos. Dice, no, estas son fábulas, estas son creencias. Esto fue escrito, pero no hay hechos. Hay hechos. Y allí Pedro lo va a dejar a este hecho que no es imaginado ni fue creado, ¿no? por personas. Dios lo ha hecho esta realidad, nos ha dejado esta realidad, y es como si hubiese en ese momento que pasaban en el Monte Alto, como si hubiera corrido el velo, la cortina de aquella verdad de Dios, de aquella majestuosidad de Dios, y de ver las cosas del reino, aquellos que estaban viendo las cosas terrenales. O sea, corrió ese velo de los ojos de estos hombres para que vieran la realidad de Dios, para que vieran lo que era Dios en su majestuosidad, ¿no? Eso, por supuesto, todo aquello que muestra el mundo es para alejarnos de la verdad de Dios, ¿no? Alejarnos de lo que es el pecado. Cuando un hombre de verdad, una persona de verdad, se acerca a Dios sinceramente, Dios lo recibe. Y si esa persona quiere abandonar sus pecados, Dios lo va a hacer realidad en su vida, sin ninguna duda que lo va a hacer realidad. Va a salir del pecado. Pero ¿qué pasa? Si existe un velo en nuestros ojos, algo que nos cubre, no es porque somos ciegos a la verdad de Dios. No es por eso, es porque no queremos alejarnos del pecado. No queremos obedecer a Dios y queremos continuar en el pecado. Esa es la realidad, ¿no? Cierto que la iglesia del Señor en aquella época que fue escrita esta carta, ¿no? Estaba rodeada de religiones antiguas, ¿no? De mitos, estaba las religiones romanas, estaban los griegos, los persas, los egipcios, y allí se creaban mitos, leyendas, todas cosas que se creaban los creaban en las hazañas de los dioses de ellos.
Y en las hazañas de los dioses imaginadas, creaban esos mitos y esas verdades, esa fábula, ¿no? Esas cosas que no existían en la realidad. Pero tenemos que decir que de la misma manera en nuestra época se crean otras fábulas, otras cosas que no son realidad y que llevan muchas veces a la ceguera. Y muchas veces al engaño de aquellos creyentes que no se afirman en la palabra, que no crecen en la palabra, que miran a través de internet, a través de cosas, una predicación que le dice una cosa, otra predicación que le dice otra, otra enseñanza que le dice otra cosa, y terminan diciendo, bueno, la verdad que en la Biblia hay hechos reales, pero también hay cosas creadas, fábulas. ¿Por qué? Y porque yo lo escuché de tal y tal y tal y tal. Y la Biblia no tiene fábulas ni cosas inventadas, tiene hechos reales en los que se basa la palabra de Dios. Leímos este relato sobrenatural, ¿no?, que escribe Pedro acá, una experiencia que cualquier persona desearía tenerla, haberla pasado, pero además que cualquier persona desearía haberla podido contar, como hizo Pedro. Tal vez con palabras que no alcanzan a describir lo que había visto, seguramente. Fueron sus palabras los verbos que él encontró, pero que no describían en realidad lo que había visto, la grandiosidad de lo que había visto. En cuanto a este mundo sobrenatural que Pedro explica, dice, él nos asegura la veracidad de este hecho, ¿no? Que había visto y había oído con sus sentidos. No solamente haber visto, sino que había oído con sus sentidos. Aquel lugar, Dios había corrido, como decimos, la cortina, esa cortina como es, que escondía el mundo espiritual del mundo terrenal. Ellos en ese monte habían visto algo de ese reino, un principio de ese reino, porque estaba el rey en toda su grandeza y en toda su majestuosidad. Estaba completamente allí encendido, se podemos decir, ¿no? Con ropa blanca como la luz. El rostro allí estaba brillando, ¿no?, el Señor. Esto es maravilloso, ¿no? Contarlo con pocas palabras, como hizo, pero es grandioso pensar lo que pudo haber ocurrido. Pensaba que pudo haber ocurrido. El apóstol afirma que la realidad de este otro mundo es celestial, porque está convencido que si vamos a caminar en la fe o en la vida cristiana, si vamos a crecer en la vida cristiana, va a ser de esa forma, solamente por la fe. Solamente por nuestra fe va a crecer nuestra esperanza en el Señor. No hay otra forma, no hay otro modo, ¿no? Y lo haremos solo como lo hicieron allí en el capítulo 11 de Hebreos, cuando se habla de aquellos hombres y mujeres de la fe, ¿no? Que empiezan con Abraham, bueno, son una cantidad de hombres y mujeres de la fe, héroes de la fe que le llaman, y que caminaron por la fe, y dice que vieron aquellas cosas, aquella patria celestial desde lejos. Mirándola desde lejos, dice, creyendo en su existencia y saludándola. Y así estamos nosotros, mirando esa patria celestial desde lejos, pero creyendo por fe que existe y esperándola, ansiando que venga, que el Señor nos lleve a esa patria celestial. Y saludándola, teniendo siempre presente que el Señor puede venir a buscarnos. Es evidente que Pedro conocía bien la diferencia entre una fábula, ¿cierto?, y un mito y un hecho real. Él afirma que lo que vio y oyó fueron cosas reales. Por eso lo cuenta, por eso lo dejó escrito. Y por eso de este hecho debemos hacer memoria, como leímos acá en el versículo 15, ¿no? Ahora vemos que antes de este hecho sobrenatural que enseña el capítulo 17 de Mateos,
Allí en el capítulo 16, en el versículo 28, en el último versículo del capítulo, el Señor va a decir: de cierto os digo que algunos de los que están aquí, los que estaban con él, los que lo rodeaban, sus seguidores, había varios, ¿cierto? Quizás estaban todos, pero dice: algunos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiso decir con esto el Señor? Esta palabra, algunos han impulsado a creer que a partir de ese momento se había establecido el reino del Señor en ese lugar. Sin embargo, continúa en los siguientes versículos, que son a partir del capítulo 17, versículo 1 y 2 de Mateo. Recordamos que la división de capítulos de versículos se hizo después. La carta era un escrito completo, un escrito corrido, y después del versículo 28 que hemos leído, seguía el 1 y el 2 corrido. Allí dice el escritor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así se había cumplido lo que el Señor Jesús le había dicho. Que algunos de ellos le iban a contemplar en su reino, que iban a ver el reino, porque ahí estaba el rey. Ellos, esos que estaban ahí, esos tres hombres, Jacobo, Juan y Pedro, habían contemplado en vida aquel rey allí en el monte alto, ¿no? Así, la transfiguración de Cristo nos deja, podemos decir, vislumbrar, ¿no?, aquel adelanto de su rey. Y así también tener una visión anticipada de la venida del Señor, como aquí dice Pedro, ¿no? Dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Allí estaba el Señor mostrando con toda su gloria y su poder, que era un adelanto, ¿no?, de aquel momento en que el Señor va a venir a reinar, va a venir a buscar a su iglesia y va a venir a reinar. Este hecho, en la persona del Señor Jesucristo y en su transfiguración, en su transformación, nos permite ver que Él podía estar en ambos lados a la vez, podemos decir, en ambos mundos a la vez, en ambos reinos a la vez. No había resucitado, era Jesús, pero era Dios y podía estar en ambos lados a la vez. Y podemos decir que Él sigue siendo aquel enlace, aquel que está en el cielo y aquel que está también en la tierra en nuestras vidas. Por eso Él es el enlace entre nosotros y aquello sobrenatural que no conocemos o que desconocemos por completo, que es el reino del Señor, que es en la patria celestial. Este conocimiento de eso, de ese reino celestial o de esa vida espiritual que podían ellos allí percibir o disfrutar con el Señor, crecerá en la medida que tengamos comunión con Él, que tengamos íntima comunión con Él, profunda comunión con Él, y que de ese modo estaremos teniendo comunión con el mismo cielo, con las mismas cosas del cielo. Así podamos disfrutar a veces cosas que no podemos decir con palabras, pero que nos pasan por el corazón. Aquel gozo que a veces tenemos en una alabanza, en una oración, en un oír la palabra de Dios que nos toca el corazón y que no podemos, ese disfrute de las cosas espirituales, las podemos tener, sí, ¿cómo? Estando en una comunión permanente con el Señor, permanente e íntima con el Señor. Como dice el apóstol Pablo allí a los Efesios capítulo 2, versículo 6, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, podemos disfrutar de esos lugares, que son espirituales, pero que lo podemos disfrutar cada día con Él, en esa comunión con Él.
íntima con el Señor. Claro está que en este mundo moderno que vivimos, en este mundo que enfrenta a Dios, que es enemigo de Dios, por supuesto que se ríen de todo esto, ¿no? Para ellos la idea de un mundo sobrenatural, un mundo eterno, del cual nosotros podemos hablar, es un absurdo y lo rechazan. Creen que nosotros somos, podemos decir, ignorantes a la verdad. ¿eh? Son mitos los que creemos, son cosas imaginarias, fábulas artificiosas, de las cuales Pedro rechaza, ¿no? Y Pedro va a hablar de la verdad, ¿no? Pedro sabe que esta, que esta verdad espiritual está fuera del alcance de cualquier ser humano, aún de cualquier investigación científica, que no hay posibilidad de conocer y ver las cosas espirituales con una vista terrenal, con una vista mundana. Esto lo sabe Pedro, esto lo dice, porque será necesario que suceda lo que sucedió en el Monte Alto. Eso tiene que suceder para que nosotros veamos y disfrutemos de las cosas espirituales. ¿Y eso cómo empieza? Con la iniciativa de Dios. Porque Jesús llevó a sus discípulos al Monte Alto. Él tomó la iniciativa y lo llevó al Monte Alto para que lo vieran transfigurado, para que vieran lo que era verdaderamente Dios, que la verdad que ellos predicaban de que era el Hijo de Dios, allí estaba, mostrando que era verdaderamente Dios. Por eso toma la iniciativa de revelarse en ese monte y nos da a conocer otro mundo que no es, le da a conocer a ellos y a nosotros por la palabra otro mundo que no es el mundo terrenal, que es un mundo totalmente diferente, es un reino celestial. Pero como en aquellos días decimos, la verdad de Dios, la verdad que estamos leyendo encuentra enemigos en todas partes. Hay intereses en inventar fábulas, en inventar cosas, cuentos o mitos, como es la palabra griega que dice de fábulas en el diccionario griego. ¿A fin de qué lo hacen? ¿A fin de qué el mundo hace todo eso? Y crece la difusión de eso, a fin de que estemos confundidos, que no podamos ver la realidad de Dios o de que la veamos a media o que nos confundamos y podamos dudar de la verdad de Dios si no estamos bien enraizados en la palabra de Dios. Y la realidad es que no dudamos de que el diablo está detrás de todo esto. Nuestro enemigo está detrás de todo esto. Así lo dice Pablo a los Corintios en la segunda carta. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No debemos ignorar la trama, dice la palabra en el diccionario, del enemigo, los engaños del enemigo. No lo debemos ignorar porque nos van a desviar de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de la sana doctrina, que dice el apóstol Pablo, que enseña la palabra. Pedro nos sigue diciendo que cuando él recibió, se refiere a Jesús, la honra y la gloria, dice, fíjense, ¿no? Jesús estaba en el monte alto y recibió del Padre la honra y la gloria, fue transformado, fue transfigurado, le fue, dice, enviada, dice, desde aquella magnífica gloria era el trono mismo de Dios en los cielos, que le enviaba con voz audible las palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay otro, no hay otro ser humano, ni ángel, ni ser creado en el cual puedo tener complacencia. Solo en Él, solo en Él. Pero lo interesante también lo encontramos en los relatos del Evangelio de Mateo, capítulo 17, Lucas capítulo 9 y Marcos capítulo 9 también. Allí agrega algo más los escritores del Evangelio. Allí añaden una recomendación del Padre cuando es transfigurado. Dice, aquel Hijo amado en el cual tengo complacencia, dice, a él
oigan. A Él oigan, dice. O sea que nos está dando un mandato, Dios, el Padre. A Él oigan, no a nadie más. A Él oigan, con Él caminen, a Él obedezcan. Él es la luz. Solamente Él los va a llevar a donde, a las moradas celestiales. Y así debemos hacerlo, ¿no? Si queremos saber la verdad de las cosas, caminar en la verdad de Dios, tenemos que escuchar a Cristo. Solo Él puede librarnos de esta confusión que tiene el mundo, de estas voces que se oyen en Internet, en las redes, teorías, filosofías de todo tipo, de todo color. Siempre están allí cambiando cosas, deformando cosas, diciendo hoy una cosa, mañana otra. Son como las olas del mar, dice, ¿no? Suben y bajan. Eso es la palabra que oímos del mundo, ¿no? Y que tienen como un fin, decimos, confundirnos, sacarnos de la verdad o que dudemos de esa verdad. ¿Eh? Esto que es la verdad infalible, sabemos, y confiable de parte de Dios, a veces en nuestro corazón se hace dudosa o se puede hacer dudosa si no caminamos, si no profundizamos en esta verdad de Dios, si no seguimos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en ella, ¿no? Solo en Cristo vamos a encontrar la luz que puede guiarnos, hermanos, en este mundo que a veces se torna oscuro. A veces se nos apaga la luz en este mundo, pero hay una luz que no se apaga, es la luz del Señor. Y si seguimos esa luz y caminamos en esa luz, vamos seguro en el camino. Quizás con algunos tropiezos, pero seguro nos va a llevar esa luz a esas moradas celestiales que nos ha prometido el Señor. En este escrito también tiene un propósito el apóstol Pedro, tenemos un propósito, que es recordar a los creyentes que el poder y la seguridad, acá dice, de la venida de Jesucristo, es creyendo esta palabra, memorizando, haciendo memoria, ¿no? De esta palabra. ¿Eh? Los herejes de aquel tiempo que Pedro enfrentaba, que Pedro criticaba, que Pedro atacaba, ya no creían en eso. Ya no creían en eso. A su parecer, dice, la venida del Señor que proclamaba él se había retrasado. Y se había retrasado tanto, dice, que ya no esperaban su regreso. Ya para algunos habían empezado a creer que nunca sucedería. Ya estaban tambaleando en su fe, en su creencia. Ya no estaban afirmados que Jesús, que la palabra del Señor es fiel. Y ya no creían, ya dudaban de que el Señor vendría como lo había prometido. Y a veces nos ocurre a los creyentes, o nos puede ocurrir. Tanto tiempo, 2000 años, ¿y por qué no viene? Por amor a los que todavía no han creído. No lo tengamos por tardanza, dice el apóstol Pedro, pero realmente a veces nuestro corazón nos engaña, como dice el profeta, ¿no? Engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Nos engaña y creemos, si tarda tanto, parece que no va a venir. ¿Cómo parece que no va a venir? Creemos en la fidelidad de la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que Él va a cumplir su promesa y va a venir. Algo sorprendente nos dice el apóstol, que nos cuesta creerlo, ¿no? Que allí se transfiguró el Señor, ¿no? Que allí estaba Moisés, que allí estaba Elías, que allí era todo maravilloso, que allí era todo sorprendente, que su rostro se habían transformado y su ropa también, ¿no? De esa historia habla el apóstol Pedro como una gloriosa, como un glorioso adelanto de la venida del Señor. Es un glorioso adelanto. Con ese poder, el Señor va a regresar. Y eso es un adelanto de su gloriosa venida. Podemos ver cosas de Pedro, lógicamente, que están escritas en este interés para que no perdamos la fe,
para que no perdamos la fe y crezca nuestra esperanza y crezca en esa venida del Señor. Que aquel fundamento que el apóstol pone se basa en que hagamos memoria de esta transfiguración, que no olvidemos que el Señor un día que mostró su poder, que mostró que era Dios, que era el Hijo de Dios en todo su esplendor, y que sigamos creyendo. El versículo 16 dice, que hemos leído, dice, nos convertimos en testigos presenciales de su majestad, dice el apóstol Pedro. Testigos presenciales de su majestad. No podía decirlo de otra forma el apóstol, ¿no? Eran testigos presenciales de su majestad. Y él, por ser testigo de su majestad, ¿qué quería hacer? Quería hacer dos enramadas. Quería que se quedaran para siempre allí. ¿Por qué? Porque era maravilloso eso. Sin embargo, el momento fue único y tal vez muy corto. No sabemos cuánto tiempo, pero tal vez fue un tiempo corto en lo que ellos pudieron ver en aquel monte, en aquel monte santo, dice. Pero era santo porque Dios lo apartó para que fuera santo. El monte no era santo por sí mismo. El monte se llama santo porque Dios lo apartó para que se cumpliera ese fin divino, esa realidad. Se hizo santo. Pero tal vez este poco tiempo que pasaron aquellos hombres en la tierra viendo aquel maravilloso Jesucristo transformado, transfigurado, y lo vieron por poco tiempo. Pero nosotros que estamos aquí sabemos de que cuando el Señor nos venga a buscar con su poder y gloria, va a ser para siempre, va a ser permanente. Y en esa esperanza la que tenemos. Y en esa esperanza creemos, de que nos va a venir a buscar y vamos a verlo como lo vieron Pedro, Juan y Jacobo. Y vamos a adorarle, y vamos a alabarle. Que ojalá esto sea un ánimo para nosotros. Que sea un ánimo para seguir creyendo y saber de que esto no es una fábula, que no es algo inventado, que es algo que vieron realmente, en lo cual creemos nosotros, confiamos, como confiamos que Él va a venir a buscarnos y a llevarnos a sus moradas celestiales. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque esto que nos ha dejado escrito el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es un hecho real, Señor, creemos en Él, confiamos en tu palabra y sabemos, Padre, de que también aquel poder del Señor y aquella gloriosa venida la vamos a ver pronto, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos des poder y ánimo para seguir en este camino de la fe. Y te pedimos por todos los hermanos, Señor, que quizás estén debilitados, que necesitan, Padre, del ánimo, de la paz, del gozo, Señor, que tu Espíritu Santo le esté hablando a sus corazones por medio de tu palabra. Señor, despídenos con tu paz y tu bendición. Seguimos orando por los pedidos que se han hecho, Padre, y lo hacemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, próxima.